Hola, soy Alexis y en este video les hablaré sobre el cine. El cine es uno de los medios de entretenimiento más viejos que han existido. Literalmente nació eh, la- en el siglo XIX, en 1895, y se ha mantenido por más de un siglo. Eso en serio, créanme, es una proeza, ya que pocas cosas han logrado mantenerse por más de un siglo. El cine sirve para la proyección y estreno de películas, ya sea animadas o live action, de cualquier género, de varios estudios. Si bien el cine es uno de los medios más poderosos, no llega a lograr lo que el internet y el streaming han logrado actualmente. Sin embargo, el internet y el streaming han hecho que el cine tenga distintas dificultades, y eso es todo lo que hablaré en este video. Bien, primero lo primero. En el cine se proyectan películas y depende de la recaudación en taquilla, lo rentable que sería una franquicia o si aún sigue siendo rentable. Y así funciona. Un 50% se lo quedan los cines y al otro 50% se lo queda el estudio que distribuyó la película, así como también la que produjo la película. Y si una película fracasa en taquilla, pues pobres estudios. Porque además de lo que se pierde en lo que se ve en la taquilla, como por ejemplo, si una película costó 75 millones, pero recaudó solo 20 millones, entonces, además de lo que se da por a los cines, más lo que cuesta la comercialización y la distribución, puede llegar a dar una gran cantidad de pérdida de dinero, muchísima. Y en muchas ocasiones los estudios llegan a perder hasta más de 70 millones de dólares. Sin embargo, hay algo que hay que decir, es que no todas las películas se estrenan en cines. Algunas van directo a DVD, otras a televisión y otras a servicios de streaming. Pues, pues la verdad es que también el cine es bastante complicado, además de la repartición de ganancias, también por la comercialización, y no se quiere perder mucho dinero, ya que si se dan cuenta, películas que están en servicios de streaming como Klaus son hechas por empresas no muy conocidas, y al fracasar en taquilla se pierde tanto dinero que hasta podrían llegar a la quiebra. El servicio de streaming es diferente, ya que un 80% se lo queda la empresa productora y un 20% de las ganancias en la renta y eso se lo queda el servicio de streaming, así como también el rating que tiene. Y por eso muchas películas empiezan a estrenarse en DVD, que de hecho sí llega a ser bastante, como hasta 15 millones de dólares, o en streaming, aunque claro, no tantas como en televisión. Y así consiste el cine, y así ha consistido siempre. Claro que con el tiempo uno que otro cambio, pero así, siempre, 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 siempre. Aunque con el tiempo el cine ha empezado a perder terreno, ya que otros medios como la televisión, el streaming y el internet le han quitado gran parte del mercado, pues estos contienen varias ventajas. Si bien en el cine no hay anuncios, bueno, excepto en el inicio, lo cual te da tiempo para llegar a tiempo a la función,
también tiene un horario para que llegues, o si no, pues te pierdes la película y tendrás que volver a pagar y eso. Que todo en el cine es re caro, no solo las entradas, sino también los bocadillos, en especial si quieres comprar un mega combo súper delicioso. Pese a todo eso, la verdad es que el cine aún sigue vigente, pero ha empeorado su situación con la cuarentena, ya que todos los cines del mundo han cerrado, lo cual ha provocado increíbles pérdidas en cada cine de todo el mundo. Pues no solo porque ya nadie puede ir al cine a pagar por los bocadillos o por las entradas, sino que además hay varias películas que se han estrenado en streaming y no en cines, como por ejemplo Trolls 2 World Tour. Generó un escándalo enorme porque se supone que se iba a reprogramar en Estados Unidos. Ojo, solo pasó en Estados Unidos, no aquí en México. En México se estrenará el 24 de septiembre. Y para los que ven este video en el futuro, se estrenó el 24 de septiembre. Lo cual enojó bastante a los dueños de los cines estadounidenses como AMC, los cuales acusaron a Universal y a DreamWorks de arruinarlos económicamente, de arruinar una industria que lleva décadas y evitar que lleven el desayuno a sus familias por el despido y el bajo salario que les da, lo cual les llevaría a la muerte del cine. Pero la verdad es que eso sí fue exageradísimo. La verdad es que los cines no van a dejar de existir. Es una industria tan poderosa y que difícilmente podría ser extinta. No por nada logró sobrevivir a los 90s, 80s y 70s con el poder de los canales de televisión. Y han logrado sobrevivir la década del 2010. Aunque la verdad es difícil saber lo que se vendrá en esta década para el cine. Aunque lo más seguro es que no morirá. Así que calmados, ¿ok? Tranquilos. Porque verán, el cine es uno de los que en esta pandemia tiene que ingeniárselas y ser lo suficientemente listo para salir de la cuarentena sin salir con una quemadura. El streaming, la animación ya lo lograron y el internet lo está logrando, en especial también conmigo. Pero eso lo hablaré en el último video del año. Bueno, y ahora yo les contaré sobre yo y el cine. La verdad es que el cine, al igual que la televisión y los medios tradicionales, también han sido de mis medios con los que crecí. En serio, siempre he querido el cine, no importa lo que sea. Pese a todo lo que implica el cine, la verdad es que yo siempre lo he amado. Y la verdad hasta iría 5 veces en una semana. Claro, si pudiera, porque estoy haciendo videos y yendo a la escuela, más otras cosas. Pero la verdad es que el cine, yo lo amo mucho. Y cuando ya todo esté un poquito más calmado, porque ya se empezaron a abrir los cines, entonces daré todo mi dinero, tiraré la casa por la ventana y compraré todas las entradas que pueda. Compraré de muchas películas y las veré con todo gusto, al igual que comprar muchas cosas. Pero esta vez llevaré varias cosas para evitar menos contaminación. Y por favor, escuchen esto. También es que el cine provoca mucha basura por las botanas. Es que se compra demasiadas cosas y genera mucha basura, desperdicios. Y no se gastan del todo, lo cual eso es otra desventaja, porque en el intermedio de la casa, bueno, pues tienes dos trastes y ahí lo pones y generas menos basura, pero en el cine no. Así que les doy un consejo: cuando vayan al cine llévense un botecito o algo para poner sus palomitas, y también
un termo súper grande para poner el refresco, las bebidas, y no compren tantas bebidas en botella, por favor. Y bueno, también compren muy poquitos dulces y pues ya sería todo. Aunque no sé si debería decir que se lleven cosas, como ya lo han hecho varias personas y dibujos animados. Pero bueno, y eso fue todo lo que tuve que decir. Bueno, y aquí también se acaba el video. Espero que les haya gustado. No- Bueno, y hasta la próxima. Nos vemos en un próximo video. Hasta la vista. Bye.